Ya hemos visto la primera, segunda. Estábamos viendo el cuadrante, ¿no es cierto? Ya hemos visto el cuadrante de la filosofía, y el cuadrante de la teoría política, que es con las ciencias auxiliares que permiten el desarrollo de la teoría política. También hemos visto que, pese a la diferencia, cuando encontramos un politólogo o también un pensador de las que ha escrito sobre la política, normalmente algunos politólogos señalan a Maquiavelo como quien ha separado la filosofía política de la teoría política y que habría tenido el mérito de liberar a la teoría política de las especulaciones metafísicas y axiológicas propias de la filosofía, es decir, querer normar valores universales y establecer en varios casos contenidos de especulación filosófica, como puede ser, por ejemplo, tratar sobre la naturaleza o la esencia humana como algo definitivo, universal e invariable. Sin embargo, como hemos visto, el propio Maquiavelo incurre en contenidos filosóficos, aunque quiere evitarlos, al mostrar su concepción antropológica negativa. Es decir, suponer que el hombre es por esencia, por ejemplo, egoísta, cruel, que tiende a aplastar al otro, que quiere tener riqueza y poder más que el otro para dominar al otro, es un supuesto antropológico, filosófico propio de una concepción negativa. Hemos visto que otro filósofo que tiene una concepción antropológica negativa como antropología filosófica es Hobbes, y habla de la guerra de todos contra todos, del homo homini lupus, como una idea que él presume que es propia de la naturaleza humana, es decir, no es una arbitrariedad de él, sino es una realidad, que el hombre tenga una naturaleza negativa. La otra posición, la antropología positiva, hemos hecho referencia a Rousseau, y hemos visto que defender el buen salvaje o una idílica manera de relacionarse el hombre antes de la civilización es otra especulación metafísica. Entonces resulta que el gran constructor de la teoría política, que habría desdeñado la filosofía política, él también tiene filosofía política y una concepción negativa del hombre, es lo que se llama la antropología filosófica negativa, que consiste precisamente en suponer rasgos deleznables en la naturaleza humana. Y si vemos los actuales politólogos, digamos, del siglo XX, del siglo XXI, también tienen algunas presuposiciones. Es decir, la presuposición, por ejemplo, de que la democracia es mejor que cualquier otro sistema. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Bueno, y hay varias argumentaciones, ¿no? Con varios puntos, porque permite realizar la igualdad entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera puede gobernar sin ningún prerequisito y que cualquiera puede votar sin ningún prerequisito. Que la democracia es pro tempore, es decir, es temporal y por lo tanto no
enclava a los dirigentes de por vida. Entonces, todas esas suposiciones de una verdad superior de la democracia frente a otros regímenes de gobierno es una presuposición que muestra una concepción filosófica. Es decir, filosóficamente es preferible argumentar a favor de la igualdad humana que argumentar dentro de la teoría de las élites. ¿Cuáles son las teorías de las élites? Las que establecen que los gobernantes son mejores, son superiores, y en los casos más extremos, que son hijos de los dioses. Entonces, sea cual fuera la argumentación ideológica que establece, los gobernantes son mejores y superiores porque son hijos de los dioses. Y han habido muchas civilizaciones que han sostenido eso. Sostenido no solo para los gobernantes, sino especialmente para los gobernados. Hacerles creer que yo que gobierno provengo, soy nieto, bisnieto, tataranieto, no sé qué, de un gran Dios que creó el mundo, que ordenó la realidad, etcétera, ¿no? Y eso se ha dado en una gran cantidad de civilizaciones, China, India, pero también, por ejemplo, algo muy cercano a nosotros, entre los incas, como vamos a ver, ¿no? El régimen incaico era teocrático, es decir, el que gobernaba, el inca, descendía de los dioses. ¿Qué quiere decir descendía? Que su linaje era divino. Entonces, fíjense que cuando se asume una posición, por ejemplo, yo proclamo la igualdad de los hombres, cualquiera puede gobernar, todos podemos votar. Esa es una posición democrática, que no establece ninguna prerrogativa, ni supone ninguna superioridad de nadie, ni de una persona, ni de una clase, ni de una familia, ni de un grupo, ni de nadie, como predestinado a gobernar. Entonces ahí, claro, hay una posición filosófica. Por lo tanto, decir que la teoría política se liberó de la filosofía no es cierto. No es que se haya liberado la teoría política de las especulaciones. Formalmente puede parecer así. Claro, nosotros los politólogos hablamos de la democracia, los sistemas de gobierno, hablamos de los sistemas electorales, los sistemas de partidos, y qué contenidos tan interesantes todos esos, ¿no? Por ejemplo, los sistemas electorales, cuántas formas de organizar hay la representación parlamentaria, por ejemplo, o las formas, ¿no?, de establecer el balotaje. Todos esos contenidos, bueno, ¿en qué se sustentan? Se sustentan en la preferencia, por ejemplo, de la democracia frente al totalitarismo, y se sustentan en la adscripción a determinados valores de la democracia y a determinados contenidos, por ejemplo, como los derechos humanos, la igualdad de los hombres y los mismos derechos electorales, etc. Y esas son filosofías, o la filosofía de la democracia. Entonces, pese a la diferencia, hay que entender que la teoría política no está exenta ni se desarrolla sin un sustento, sin un sustrato filosófico que supone adoptar cierta posición respecto de, por ejemplo, la democracia. Bueno, y eso también se advierte en Maquiavelo, que Sartori, ¿no? Giovanni Sartori, el que señala que
Bueno, felizmente apareció Maquiavelo para liberarnos de la filosofía política y que la teoría política se vuelva independiente y libre de todas esas rémoras metafísicas y axiológicas. Pero lo que vemos no es tanto así. Aparentemente sí, hablar de lo que existe en la política, adoptar una posición realista y no de juez que establece el deber ser, sí, está bien, pero también hay otros sesgos filosóficos de los que el propio Maquiavelo no se liberó, si es que quería liberarse de todo lo que suene a especulación metafísica o axiológica. Bueno, vamos a ver los otros dos cuadrantes con lo que terminaríamos este punto. Vamos a, antes de ver los dos, estoy haciendo un recorrido, ¿no? Fíjense, estoy recorriendo para que se pueda ver. Esta parte verde que les había comentado, esta parte verde es la de las ciencias políticas, que incluye la politología en sentido estricto, la teoría política y la semiología política. ¿Qué son las ciencias políticas entonces? Es un conjunto grande de muchas disciplinas que permiten tratar el tema político, diríamos, de manera omnilateral, o dicho de otra forma, desde varios puntos de vista que traten de agotar el tema de la política. Si te estás haciendo, ¿has firmado? Estás volviendo. Si alguien se va, firme por favor antes. Bueno, entonces, por ciencias políticas hay que entender varios contenidos. La teoría política. Los politólogos desarrollan teoría política y algunos suponen que hay una evolución lineal en la teoría política, ¿no? Es decir, en el siglo XX un politólogo bien formado no puede defender el totalitarismo. Eso es absurdo, porque el totalitarismo es un régimen de facto que desconoce principios como el Estado de Derecho, la igualdad, los derechos electorales, por ejemplo, y así una serie de temas que estamos haciendo referencia. Entonces, desde una perspectiva relativamente reciente del siglo XX, las ciencias políticas presumen que los contenidos actuales de fines del siglo XX, del siglo XXI, no pueden, desde el punto de vista politológico, defender el totalitarismo, porque el totalitarismo transgrede, viola, daña principios de la vida política tal y como se ha constituido hasta ahora. Entonces, queda claro, ¿no?, que quienes, por ejemplo, tratan de justificar a Putin con la guerra en Ucrania, la invasión, desde la politología, es muy difícil que puedan hacerlo. Generalmente se encubren, ¿no? Presentan argumentos para encubrir una posición pro-totalitaria, pero de cara al desarrollo de la ciencia política no es dable esperar que alguien defienda a rajatabla el totalitarismo en detrimento de la democracia. Y hay varias tácticas, ¿no?, como señalar los errores de la democracia, las debilidades. Sin duda la democracia tiene muchos aspectos vulnerables. Ya Aristóteles señalaba, ¿no?, cuál es la principal vulnerabilidad de la democracia, que se convierte en demagogia, que aparezcan líderes plebiscitarios. ¿Cuáles son los líderes plebiscitarios? Los que hablan ensalzando
al pueblo. Son los líderes que engolosinan al pueblo y utilizan la categoría pueblo como algo absoluto. Y claro, toda esta verborrea, que es más afectiva que racional, eso está claro, es decir, es más emocional que racional, tiene la finalidad de generar liderazgos e identidades electorales para una base electoral en un momento determinado. Entonces, todo eso existe, ¿no? Existe también la impunidad. ¿Sí? ¿Quieres hablar? Sí, lo que usted está mencionando. Ya, un poquito fuerte vas a hablar, por favor. Sí. Lo que usted está mencionando, recuerdo haberlo visto en las propagandas sobre las propagandas políticas del 2019 en cuanto a la postulación de Carlos Mesa y de Evo Morales. Carlos Mesa colocaba en sus discursos, claro, en sus propagandas, la palabra de ciudadano para referirse a lo que es el grupo social boliviano o la sociedad boliviana. En cuanto a la propaganda de más, el discurso siempre tenía la etiqueta del pueblo para referirse a un grupo social en específico y no a la sociedad en general para conseguir ese aspecto del apoyo de los votos. Esto al menos vi en el análisis del discurso, pero tengo entendido que el análisis del discurso cuanto a ese tema de aparatos ideológicos del Estado y no necesariamente la política en sí, o sea, en cuanto a términos globales de política se trata, sino es más análisis de detalles de discursos. Gracias. La categoría de pueblo es usada de muchas formas, ¿no? Y en general hay abuso, precisamente por su equivocidad. Esto se puede entender de muchas formas. Entonces, lo que les decía es que hay en la ciencia política un supuesto de que, llegado a un momento de la historia de la humanidad, ya es inviable defender, por ejemplo, abiertamente posiciones totalitarias. Ahora, en el siglo XX han habido politólogos y filósofos que han argumentado a favor de, por ejemplo, la desigualdad y a favor del totalitarismo. Y algunos han servido como Schmitt, por ejemplo, para el nazismo, Carl Schmitt, y hay otro más, ¿no? Robert Michels, que han argumentado a favor de ciertas teorías, las llamadas teorías de las élites, para fundamentar que por las diferencias deben gobernar los mejores y es lícito que gobiernen con mano dura. Entonces, en el siglo XX han habido esos desarrollos. Schmitt es tomado como un teórico político, pero también como un filósofo político. Lo mismo Robert Michels, ¿no? Que son filósofos que argumentan a favor de la teoría de las élites. Hay otros también. Al hablar de Maquiavelo, he hecho referencia, por ejemplo, a Gaetano Mosca, ¿no? Que es un filósofo teórico italiano. Entonces, han habido algunos pensadores que han defendido conceptos contrarios a la democracia y abiertamente a favor del totalitarismo. Sin embargo, eso hoy día es difícil de encontrar. Los defensores del totalitarismo no se presentan de manera abierta como tales, sino esgrimen críticas a la democracia, muestran sus puntos vulnerables, dicen que la cultura política requiere de figuras enérgicas que hagan un uso discrecional del poder, etcétera, ¿no? Pero sin duda que eso encubre en definitiva una defensa del totalitarismo y de cualquier forma vertical de empleo del poder en contra de ciertos supuestos que se asumen como fundamentales: el Estado de Derecho,
la igualdad de los hombres, el uso por el poder, etc. Un cuadrante interesante es este, ¿no? El de la semiología política, que también se estudia desde el punto de vista de las ciencias políticas. Por ejemplo, hablando de las campañas, y su compañero ha hecho referencia, ¿no? Ustedes van a notar que en las campañas mucho importa las consignas. Las consignas se constituyen en un denso contenido, brevísimo y fundamental. Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo, en el tiempo de la UDP había la consigna: el hambre no espera. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado, ¿no? Era una consigna de Jaime Paz Zamora. Y claro, ¿a qué daba eso lugar? Daba lugar a entender que ese gobierno iba a resolver los problemas de escasez de alimentos. O sea, más que un programa que diga que nosotros proponemos que produzcamos harina para tener pan, por ejemplo, y no tengamos que importarla, más que ese discurso más inferencial, más académico, decir el hambre no espera, o lo que escuchamos, ¿no?, de Milei: ¡viva la libertad, carajo! Después una consigna muy enfática, sumamente enfática. Y en la política eso abunda. Y es más, los grandes asesores de los programas, candidatos, recomiendan expresar los programas en consignas. O sea, el programa como tal está bien, pero más que eso, que es para académicos, lo que interesa ante el pueblo, ante los electores, ante los ciudadanos que van a votar, es algo que les resquebraje, que les muestre que por él hay que votar, porque está proponiendo resolver el tema de la hambruna, por ejemplo. Ya, con él ya no vamos a tener hambre. Entonces, todas las asociaciones, las referencias, las metáforas son estudiadas por disciplinas que coadyuvan a la semiología política. Entre ellas la psicología política, la etnología política, la cultura política, que trata mitos, consignas y múltiples formas de creación de identidad. ¿Cuáles son las múltiples formas como el líder crea identidad o adscripción identitaria? ¿Qué es una adscripción identitaria? Se trata de cómo yo me voy a sentir interpelado por fulano y lo voy a apoyar, lo voy a seguir. Claro que también hay intereses, ¿no? Si lo apoyo a él por fulanito que es mi pariente y es allegado, me van a dar un cargo, todo eso hay. Pero en gran parte no. Y es la parte, y es el componente psicológico y hasta inconsciente que a veces opera para generar una adscripción de identidad. Es decir, hay que presentarlo al candidato como un indio neto. ¿Por qué? Porque así todos los que se sienten indios se van a identificar con él. Eso recomiendan los especialistas, ¿no? Fíjense. O sea, cuando aparece un candidato con cierta imagen, ¿cuál es esa imagen? No es solo el discurso, sino es cómo se ve, cómo se presenta, qué ropa usa, qué consignas dice, qué actitudes tiene. Cuando aparece un candidato con
características que debe realizar, que debe cumplir, que tiene que ver con todo esto, está optando por vestimenta, por peinado, por lenguaje, por gestos, por todo lo que sea conveniente para generar esa adscripción, para generar esa identificación. No se olviden que Hitler pasaba horas frente al espejo. ¿Para qué? Para ensayar gestos, para dar lugar a visualizarlo como un ser fuerte, una persona que va a reivindicar la humillación que sufrió Alemania en el Tratado de Versalles, para potenciar el pangermanismo y especialmente el nazismo con una verticalidad inquebrantable, y claro, todo eso tiene que estar expresado en gestos faciales, de las manos, del cuerpo, del tono de la voz. Hipostasiar la voz, por ejemplo, es muy importante. ¿En qué momento elevarla y diciendo qué? Entonces, todo eso constituye parte del estudio de las ciencias políticas en lo que concierne a la semiología política. Y a eso coadyuvan la psicología política, la etnología política y la cultura política. Aquí tiene una definición de etnología política, ¿no? Compara los sistemas que se han desplegado en la historia, en los pueblos y las culturas del mundo antiguo, del actual y el desarrollo de las civilizaciones. Imagínense cómo era un líder en la prehistoria, qué características tenía el líder de un clan en la época en que los Homo sapiens, bueno, vivían en cavernas, ¿no? La época de piedra, la prehistoria. ¿Cuál era la forma de ejercicio del poder? ¿Quién lo ejercía? ¿Cómo lo ejercía? ¿Para qué lo ejercía? Y eso estaba relacionado también con la religión y las expresiones simbólicas, es decir, usar, por ejemplo, la cabeza de un oso era pues sí, símbolo de la fuerza, del poder. Y claro, se tejen mitos, ¿no? Si venció, derrotó al oso a mano limpia y por eso tiene la cabeza como un tocado, cosas así. Entonces, desde siempre se ha ejercido el poder de múltiples e infinitas formas y como una manera de expresar la legitimidad de detentar el poder, se usan símbolos que no solamente son para el que los usa, sino especialmente para los gobernados. ¿Qué hace la psicología política? Es el estudio de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las representaciones sociales. ¿Cuáles son las representaciones sociales? Lo que la mayoría cree. Sí, ahora nos gobierna un niño, qué bien, finalmente, ya era hora, después de 500 años. Esa es una representación social, por ejemplo. Una creencia difundida por los emisores del poder y los detentores de la comunicación para que la gente repita ciertas ideas, ciertas consignas. Y también lo que tiene que ver con los actores, ¿no? Es decir, sí, ha cometido errores, sí, pero bueno, ¿quién no lo ha hecho? Es corrupto, pero han habido más corruptos que él. Y así.
Entonces, esto es para entender cómo se generan adscripciones identitarias. Y hay gente que puede ver que su líder es realmente deleznable, es deplorable, pero es tan fuerte su vinculación que no necesariamente es económica, no es laboral, no es que me dio el cargo, no es que me nombró a dedo algo, es más, ni siquiera me ha dado algo, pero yo me identifico. ¿Por qué? Porque a los otros los detesto al otro, ¿no? Es que el otro representa a los caras, el otro representa al opresor, entonces mi identidad está enraizada con este. Entonces, esa es una adscripción identitaria emotiva, basada en emociones, no en razones. Las emociones que yo siento van a influir para que siempre lo defienda y siempre ataque a sus enemigos. Y ese es un mecanismo psicológico, fíjense, estudiado por la psicología política. Así se generan grupos, así se generan consignas, así se generan identidades. Y no importa que se demuestre que es un corrupto, que es un pedófilo, que es N cosas, el líder debe ser siempre defendido porque yo estoy con él. Entonces, más allá de cualquier razón, prevalece la emoción, prevalece lo subjetivo, lo psicológico, o también con un partido, con una ideología. No, yo he sido de izquierda siempre, pero fíjate los países que son de izquierda, ¿cómo están? Sí, pero yo igual, nunca voy a ser de derecha. Entonces, esa obcecación de una identidad ideológica, partidaria, política, es estudiada por la psicología política. Como también los mitos, la mitología política. Hay que crear mitos, ¿no? Eso es lo primero que se encargan los politólogos cuando hay un candidato débil. Para que sea fuerte tiene que ser alguien que represente algo, que haya hecho algo espectacular, que se identifiquen con él por eso, por las mentiras que se inventan para generar una imagen ficticia. Y eso también tiene una recepción psíquica, emotiva, inconsciente, para generar identidad. Y esa es la mitología política. Los mitos que se crean y se estudian para generar falsas apariencias sobre los líderes, sobre los partidos, sobre lo que hacen, y de esa manera mantener la adscripción política. Y claro, ahí se tratan temas sensibles, ¿no? ¿Cómo tú no vas a estar con nosotros si nuestro líder es como nosotros? ¿Por qué quieres renegar de tu identidad? Si él es como nosotros, tenemos que defenderlo hasta el final. No importa lo que haga, no importa lo que sea, yo estoy con él. Y aunque no haya recibido una migaja, siempre estaré. Porque además es como un mito, ¿no? Es decir, es una imagen la que tenemos de él, que permite generar una adscripción fuerte de identidad. Aquí también se involucra la religión, a las religiones, y los mitos como narraciones fantásticas, ¿no? De los grandes líderes que supuestamente habrían dicho algo que resultan memorables.
por algo, no ha muerto, ¿no? Su avión se ha estrellado, ha salido quemado hasta la cara, pero no ha muerto. ¿Por qué? Porque está designado por Dios para gobernarnos. ¿Saben quién, no? Jaime. Muy bien, Jaime Paz. Entonces fíjense, así se generan los mitos políticos y tienen mucha utilidad. Y especialmente cuando son bien administrados, son sumamente poderosos. Claro, crear el mito de Hitler, ¿no? Que era un héroe, siendo sargento, era un héroe de la Primera Guerra Mundial, entonces estaba más destinado a gobernarnos con esos gestos y esa manipulación psicológica que era permanente y que todo su entorno reproducía. Hablar de un candidato como infalible, como el mejor que ha tenido, el mejor rector que ha tenido la UNSA, esto es un mito que la gente que no tiene crítica fácilmente asimila. La crítica que muestra que todos somos humanos y que fallamos, y que si ha habido un buen rector seguro ha tenido también fallas. Y lo honesto es decir, esto he podido hacer, esto no he podido hacer. Y no aparecer como casi divino, ¿no? He hecho maravillas. Todo lo que he hecho ha sido perfecto. Yo soy la mejor opción. O sea, estos mitos tienen efecto. Surten efecto. Ahora, Hitler ha tenido cerca al 100% de la votación, fíjate, de una población educada, no era un grupo de campesinos analfabetos, era una población educada, de una cultura con grandes logros en la filosofía, la música, como la gente en casi la totalidad ha apoyado a semejante personaje que aparece en la historia con sus gestos, su discurso. Fíjense cuán efectiva puede ser. Eric Fromm dice, tenían miedo a la libertad, por eso han votado por él. Bueno, entonces aquí tenemos también dentro de la semiología política el estudio de los mitos políticos, pero no solo el estudio, sino la generación. Hay politólogos especialistas en marketing. Alguna vez me han comentado de algunos, ¿no? ¿Qué son esos? Se especializan en cómo crear imágenes. La imagen que implica consignas, peinado, tono de voz, manera de vestir. Y eso lo acomodan al candidato para que pueda convencer mejor. Y generan también los mitos, estas invenciones de lo que le había pasado, o la manera como se tratan ciertos hechos, por ejemplo esto, ¿no? Del accidente de Jaime Paz. No, tiene que ser un designio divino, que no haya muerto. ¿Quién pues se salva así? Tiene que ser un deseo de Dios que nos gobierne. Bueno, y finalmente está la politología en sentido estricto, donde se incluyen varias ciencias auxiliares. Por ejemplo, está, bueno, la semiología política, no hemos tratado, creo. La semiología está, también se incluye aquí, ¿no? La semiología política, acá tienen la definición de semiología política. Estas otras disciplinas, por ejemplo, la gestión gubernamental o las políticas públicas, también dan lugar al trabajo de los politólogos, ¿no? Hay politólogos especialistas en políticas públicas, e incluso en ciertas políticas públicas, ¿no? Bueno, entonces yo soy especialista como politólogo en políticas educativas.
El gobierno ya ha ganado, ha propuesto esto, voy a ver cómo se puede realizar y cómo se puede profundizar. Supongamos que tenga la promesa de erradicar el analfabetismo, entonces ¿cómo se va a viabilizar con políticas públicas que pueden ser de gobierno o de Estado la erradicación del analfabetismo? Para que dentro de unos años, 4 años, termine el gobierno, se pueda informar esto que prometí lo realicé y lo hice muy bien. Como también estos especialistas en políticas públicas se encargan de, bueno, establecer prioridades, desviar los núcleos de interés. No, ahora no podemos atender la salud, tenemos que atender este otro campo. ¿Por qué? Porque este campo realmente necesita que no nos deteriore como partido político, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Entonces, estos son más los técnicos, ¿no?, de la política, los politólogos en sentido estricto, especialistas. Son también los especialistas en geografía electoral, ¿no? Ahora vamos a dividir el país así para tener aquí tantos diputados, hagamos otros, y como tenemos una constitución diferenciada, que los campesinos 10.000 pueden tener un diputado, en cambio en la ciudad se necesitan 400.000, hay que pensar esto y esto y esto, y aparecen los técnicos que hacen magia de acuerdo a los intereses de los partidos y de los candidatos. Esos son los especialistas de la politología, que actualmente siempre tienen trabajo, ¿no? Porque las elecciones son regulares, porque los cambios son también relativamente cíclicos, entonces hay que hacer esta ley, hay que derogar estas otras, que trabajan a veces con abogados. Y también los especialistas en gestión gubernamental, que son otros politólogos, ¿no? Que establecen, bueno, estamos realizando esto, tenemos este presupuesto, tales unidades de gobierno, digamos, este ministerio, no sé, de educación, por ejemplo, de salud, y tenemos una emergencia sanitaria, entonces lo que hay que hacer es esto, como especialistas, trabajando con profesionales y que establecen las pautas concretas de desarrollo de políticas, de implementación de políticas que generen gestiones gubernamentales provechosas y que tengan cierto impacto. Ahora, ¿para quién es el provecho? Pues se supone que es para la sociedad, pero lamentablemente se prioriza el provecho para el líder, para el partido o para sus adláteres, antes que sea un impacto social sostenible. Entonces, estas son las disciplinas que permiten el desarrollo de la politología en sentido estricto. Hay una diferencia que aquí también está entre ciencias políticas y ciencia política. ¿Qué son las ciencias políticas? Varias disciplinas, estas estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, la psicología política se entiende como una parte de la psicología que sirve a las ciencias políticas, que es parte de las ciencias políticas. La psicología política se desarrolla especialmente por psicólogos, pero que también tienen conocimiento y aplicación de sus teorías dentro de lo político, es decir, lo que conocen y lo que usan se focaliza y se vierte sobre la política. Y en cambio, bueno, hay otras disciplinas auxiliares de las ciencias políticas, incluso algunas ramas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la geografía electoral, etc. En cambio, la ciencia política en sentido estricto, como politología, muestra el ejercicio del poder, es decir, establece cómo se puede ejercer el poder, cómo se lo puede ampliar, cómo se lo puede preservar, cómo se lo puede gestionar para beneficio de los sustentores del poder, y esto lo hace de una manera
siempre basada en evidencias, es decir, experiencias propias del país o de otras latitudes, y también de manera comparativa, de forma que el cientista político en sentido estricto despliega, gracias a sus conocimientos teóricos, análisis o sugerencias para objetivos precisos. Puede ser: ganaremos en la próxima elección en tal parte o con tal candidato, como ya hemos visto. Bueno, creo que con esto terminamos el conjunto de las disciplinas. Todas estas ya hemos visto en la anterior clase, hoy hemos completado. Aquí también está semiología política o semiología de la política, que consiste en lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, manipular el subconsciente con significados subliminales, con mensajes subliminales, con contenidos que apelan más a la emoción, más a la adscripción psicológica y no tanto a la parte ideológica, conceptual, deductiva de los discursos políticos, aunque también incluyen consignas. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Ya les pasé estas diapositivas.